Entonces, empecemos con, si querés, con tu duda, porque las dudas sirven, ¿sí? Todo lo que tengas de la clase pasada, duda de complejidad, lo que sea, puedes preguntarla ahora. Y si es algo que todavía no vimos, lo pateamos, pero puedes arrancar. Dale, igual, o sea, no es algo tan técnico. Y creo que de hecho, no sé si lo vimos la clase pasada, pero en una parte del módulo decía literalmente esto. En la práctica, lograr la independencia entre un algoritmo y su implementación puede ser una tarea difícil de lograr. ¿A qué se refiere con la independencia entre un algoritmo y su implementación? O No sea, sé ¿qué independencia? exactamente dónde lo leíste eso. Si es uno de los apuntes de Eh, la cátedra, puede ser que hayamos escrito cualquier cosa. sí, es un apunte de Tiene, la cátedra, de tiene, Mariano Méndez. sí, quedan algunas cositas ahí sueltas. Pero a lo que se refiere Mariano con eso es lo siguiente. De hecho, es algo que surge mucho, o que ha surgido a veces, no quiero decir mucho porque nos dejamos parados, pero ha surgido a veces en los exámenes y por ahí en preguntas que hacemos. Y por ejemplo, cuando hablemos, no me acuerdo si comentamos de Quicksort de la clase pasada, pero dijimos, bueno, Quicksort es un for dentro de otro y de alguna forma va a terminar siendo n cuadrado, ¿no? Creo que hablamos algo de eso. Pero entonces a veces se da la situación de que estamos hablando de, por ejemplo, Quicksort o lo que sea, y decimos, bueno, Quicksort tiene una complejidad logarítmica, ¿sí? Es n log n. Ah, ok, es perfecto. Y entonces después van y me hacen una implementación que es, no sé, n cubo, por decir una estupidez. ¿Sí? Me hacen una implementación que es mala. Bueno, acá está, yo implementé mi quicksort. Entonces, mi complejidad es, no es n cuadrado. Digamos. Sabemos que la implementación óptima de quicksort en la teoría debería ser n cuadrado porque hacemos, n log n porque hacemos estas cosas. Pero vos lo implementaste mal, implementaste con una complejidad mucho mayor. Se refiere a eso, se refiere a que la complejidad está atada a una implementación. No es que un algoritmo tiene complejidad, ¿sí? Nosotros a veces no aclaramos mucho, pero no es que un algoritmo tiene complejidad, sino que una implementación tiene una complejidad. Y cuando hablamos de la complejidad de un algoritmo, en realidad nos referimos a la implementación óptima, ¿sí? No sé si eso te aclara o no, pero se refiere a eso. Es, O sea, básicamente, o sea, la implementación sería el uso, ¿no? El uso de ese no, algoritmo. no, la ¿O implementación es qué es? cómo lo implementaste en código, ponele. Yo te ¿Cómo digo, está por ejemplo, escrito? te digo, Bubble Sort consiste en recorrer el vector y después por cada elemento vos vas recorriendo hasta el final y buscas tal cosa, ¿sí? Y vas comparando, lo que sea, todo eso. Y yo te digo, ese es el algoritmo, ¿no? El algoritmo funciona así. ¿Qué complejidad tiene el algoritmo? Bueno, la respuesta correcta técnicamente es que el algoritmo no tiene una complejidad. Lo que tiene la complejidad es la implementación. ¿La implementación cuál es? Es cuando vos te sentás y escribís el código que implementa eso, ¿sí? Cuando vos escribís el código, quizás para hacer ese recorrido y después la comparación con los siguientes elementos, no sé, hiciste un swap que en realidad en vez de agarrar un elemento y cambiarlo con el otro, va moviendo todo y hace una vuelta terrible y en realidad te queda n cubo, ¿viste? Yo qué sé. ¿Por qué? Porque lo implementaste de esa forma, ¿sí? Entonces, esa implementación que hiciste de Bubble por ahí termina siendo n cubo. Pero la complejidad se analiza sobre una implementación de un algoritmo, no sobre el algoritmo. El algoritmo puede tener una complejidad teórica, pero no es que tiene una complejidad el algoritmo mismo. Así, cuando hablamos de complejidad hablamos de implementaciones, implementaciones ideales. Claro, perfecto. Claro. Sí, sería un caso ideal digamos, la menor complejidad que podría llegar a tener un algoritmo, Claro, eso también dependiendo de la mejor implementación. lo vemos Sería. cuando hacemos merge sort. Merge sort un método de ordenamiento que vamos a ver después, pero básicamente consiste en partir un vector recursivamente y ordenarlo y hacer después una mezcla, ¿cómo se llama? Una pared, no sé cómo se llama, en algoritmos 1. Y eso te da que la complejidad de S n log n. Ahora, si vos en vez de hacer ese apareo lo querés hacer in place, o sea, en el mismo lugar de memoria, sin reutilizar memoria extra, la implementación del algoritmo termina siendo n cuadrado en vez de n log n. Entonces, está bien. Implementaste el mismo algoritmo, pero al cambiar la forma en que implementaste esa mezcla,
Ahora la mezcla, en vez de usar dos vectores distintos, usa un solo vector. Al cambiar ese detalle de implementación, te cambia la complejidad final. ¿Sí? Eh, Ese es el tema con las complejidades. ¿Eso significa que si implementamos mal un algoritmo? Claro, exactamente eso. Sí, sí, sí. Sí, mal. Sí, mal. De hecho, tengo un buen ejemplo de eso. Que a veces creo que Mariano ha dicho, podemos tomar este ejemplo. Y lo tomó en un examen. Creo que se refiere a que para un algoritmo que cumpla una función en particular hay formas distintas de ejecutarlo. Sí. Por ejemplo, podemos hacer así. Si venimos acá y podemos hacer, por ejemplo, sumar n. Punto C. Imagínense que yo les doy un problema y les digo que el problema es el siguiente. Yo tengo una función que recibe, ¿cómo hacemos? Sumar hasta n. ¿Sí? Entonces recibo n. ¿Qué hace esta función? Esta función suma todos los números de 0 hasta n. Suma 0, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más n. Entonces viene una persona y dice, yo esto voy a hacer así. Igual 0, igual 0. Mientras que i sea menor a n. Y más. Y lo que voy a hacer es hacer suma más igual i. ¿Sí? Donde i suma igual 0. Y devuelvo la suma. ¿Sí? Este algoritmo hace lo que se pide, digamos, suma de 0 hasta n. ¿Sí? Lo está haciendo, devuelve bien el valor. Quizás, puede ser. Eh, Alguno ten- dice que no. ten- Me parece que tendría que ser igual a n ahí. Y Mm, menor o igual a n, bueno, pongámosle. Sí, ¿o puede no? ser, porque si quiero sumar, Porque está el cero primero. no O sea, especifica si lo tiene que sumar o no, pero está bien, pongamos que sí. ok, No, porque no, pero creo está que bien. habías dicho incluido. Está bien, que sume hasta n. Por ejemplo, el n está incluido. Esto funciona. ¿Qué complejidad tiene esto? Según lo que vimos el otro día. Lineal. Sí, le decimos O de n. Siempre usamos la notación big O. ¿Sí? Complejidad es O de n. ¿Por qué O de n? Porque tenemos el tamaño del problema, que es n. Voy a mutear el teléfono. Oso. El tamaño del problema es n, es este número que recibo acá. Y en función de ese número es la cantidad de operaciones que voy a hacer. Si n es más grande, voy a terminar haciendo más iteraciones y en definitiva voy a tardar más. ¿Sí? Entonces la complejidad está atada a ese tamaño, de forma lineal. Es directamente proporcional, es lineal, es O de n. Ahora, ¿es posible reescribir esto con una complejidad menor? Creo que no. ¿A alguien se le ocurre una forma de hacer esto con una complejidad menor? Sí, por ahí con la del niño Gauss. ¿Cómo es eso? Nada, la fórmula que creo que es, ¿cómo era? N más N menos 1 dividido 2, una cosa N por así. N más 1 dividido 2. Eso mismo. Y acá lo que me dicen es que haga n por... ¿Cómo me dijeron? N por n menos 1 dividido 2. N más 1. No, N más 1. Algo así, que puede ser. Pero, ¿cuál es la idea de esto para los que están perdidos? Por ejemplo, si yo tengo 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. En realidad el 0 es subjetivo, pero bueno. El 0 a veces nos puede complicar. Y vamos a sacar. Más 10. Supongamos que queremos sumar hasta el número 10. ¿Sí? Entonces la idea es que si yo me fijo, 10 más 1 es 11, y 9 más 2 es 11, y 8 más 3 es 11, y 7 más 4 es 11, y 6 más 5 es 11. ¿Sí? Entonces, en definitiva, yo puedo agrupar los números en dos mitades. Por supuesto van a estar sumadas. Y puedo sumar el 10 con el 1, que me da 11, el 9 con el 2, que me da 11, y todos me dan 11. ¿Sí? No sé si todos, digamos, este lo conocían, en algún momento lo vieron, ¿no? ¿Sí? ¿No? No. Bueno, supongo que sí. Pero entonces, este n más 1, si esto es 10, 10 más 1 es 11. ¿Y cuántas veces sumo 11? Y n dividido 2, ¿no? Porque yo acá tenía 10, en realidad sumé 5 veces. 5 veces 11, y por eso me da el resultado que yo espero. ¿Sí? Y es eso. Entonces, ahora tenemos dos implementaciones
para esto, ¿sí? El problema, ¿cuál era? El problema es sumar los números de 0 a... sí, es el 0. El 0 no cuenta, ¿no? Es un 0, no sumo nada, hasta n. Tengo dos formas de resolverlo. Una forma es O de n y la otra ¿de qué forma es? O de 1, ¿Por qué eso de 1? porque es una operación. Porque no importa cuál sea el n, es una sola cosa la que hago. Por más que n sea 10.000, hago una sola operación. ¿Sí? Entonces acá tengo dos algoritmos distintos que hacen lo mismo de manera muy distinta. Y uno es O de n y otro es O de 1. No sé a qué venía en cuento esto, pero no importa. Este me El sirve tema para de la ilustrar. implementación ¿Qué? será el tema de la implementación o Sí, no es tanto el tema de implementación, es tema de ver diferentes complejidades en realidad. Sí, el tema de implementación no pasaba por acá. Porque fíjate que no estás implementando el mismo algoritmo dos veces. Estás implementando algoritmos diferentes para obtener la misma solución. Sí. Ni siquiera sé por qué viene por acá. Yo quería hacer otra cosa, pero no importa. Me sirve igual. No, lo de las distintas implementaciones lo podemos ver cuando hagamos lo de Mersor. Sí. Creo que es el ejemplo más claro. Pero de hecho, si querés, acá mismo lo puedes ver, ¿eh? Yo puedo hacer... Este algoritmo me dice recorrerlo y sumalo. Bueno, lo voy a recorrer y voy a sumar. Pero en vez de hacer esto... En vez de hacer esto, lo que voy a hacer es voy a decir, bueno, pará. A mí lo que me dice el algoritmo es que voy recorriendo cada elemento, cada número posible. Le voy sumando uno, ¿sí? Eso me da el siguiente número. Y por cada número, a la suma, le voy a acumular esa cantidad. ¿Sí? Eso es lo que hace este algoritmo. Si yo quisiera implementar esto mal, o de otra forma, ¿sí? No mal. Mal. Que, digamos, el mismo algoritmo, pero implementado de otra forma, sería a suma le tengo que sumar n. O más bien i. Bueno, entonces en vez de hacer esto, voy a hacer for int j igual 0, mientras que j sea menor a i, menor o igual que i porque quería sumar i también, i más 0, no, acá no se hace menor, entonces esto va a ser así, ¿no? Y esto debería funcionar también, porque a suma le estoy sumando i, estoy incrementándolo en i, ¿no? Lo incremento i veces, en 1, o sea, estos dos algoritmos son equivalentes, ¿o no? Pero la implementación, si bien estoy implementando el mismo algoritmo de ir sumando un número cada vez, ¿sí? Estoy acumulando esa cantidad. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Voy recorriendo número por número y voy acumulándolo. La forma en que lo estoy acumulando acá y la forma en que lo estoy acumulando acá es distinta. Si bien el algoritmo es el mismo, digamos, esto es mucho más ineficiente que hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque acá, en realidad, ¿qué cantidad de instrucciones ejecuto? y veces? O sea, hay instrucciones, ¿no? Primero, este for se ejecuta ¿cuántas veces? N veces, ¿no? Por eso venía lo de Gauss, para esto. Porque es el problema también de lo de Balsor que vimos por el aire el otro día. N veces. ¿Sí? Esto se ejecuta N veces. Lo de adentro, ¿cuántas veces se ejecuta? ¿Cuántas instrucciones ejecuto? No es constante. Y veces, que Y depende del veces. valor. Claro, pero este I depende de N, ¿no? En realidad, este I, a lo que me refiero es que no es constante. No es que puedo hacer N por I instrucciones y digo, bueno, esta función se resuelve en N por I instrucciones. No, porque este I la primera vez vale 0, la segunda vez vale 1, la tercera vez vale 2, ¿sí? Se va incrementando, no es una multiplicación constante. ¿Se entiende eso? ¿O no? Y no podemos hacerlo por la sumatoria de todos los valores de i, que Sí. pueden llegar a tomar hasta n. Recuerden que el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es saber la cantidad de instrucciones que se ejecutan en función al tamaño del problema. En definitiva, eso significa que quiero saber cuántas veces ejecuto esto, ¿no? ¿Cuántas veces ejecuto eso?
Y esto es directo, casi, con lo que ya vimos. ¿Y cuántas veces estoy sumándole 1 a suma? No, no, y veces no. Porque le sumo y veces, pero es n veces le sumo y veces. Y va variando. ¿Sí? En total, el total de la función, ¿cuántas veces ejecuto esa línea? Si yo voy por el debugger y voy haciendo un paso por paso, ¿cuántas veces paso por esa línea? ¿N por i? No, dijimos que no es n por i. ¿Por qué no es n por i? Porque i no es constante. No puedo hacer esa multiplicación. N es una, i es una variable también, va cambiando de valor. Y a la n ¿No sería tampoco. n factorial? No. Está relacionado con lo que hicimos antes. Si yo sé que esto le voy a sumar 1 cada vez y el resultado tiene que ser esto, entonces la cantidad de veces que estoy sumando 1 es esto. ¿Sí? Es n por n más 1 sobre 2. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿O no? ¿Tiene sentido? Bueno, esa es la demostración de por qué esto termina siendo n cuadrado. ¿Por qué? Porque en definitiva la cantidad de instrucciones que yo estoy ejecutando es n por n más 1 sobre 2. Y n por n más 1 sobre 2 es n cuadrado más n. Bueno, todo dividido 2, ¿no? Dividido 2, dividido 2. Y eso es lo que les había dicho el otro día, que si decimos que la función es o de esto, en realidad, por lo que habíamos visto, acá, habíamos visto que cuando pasaba eso, teníamos, en este caso tenemos un c por un f de n, ¿sí? ¿Cuál sería la constante acá? La constante sería un medio, ¿sí? Entonces lo que decíamos era que la complejidad era f de n sin la constante, ¿sí? Entonces la complejidad sería n cuadrado sin la constante. Por eso las constantes las sacamos porque miramos en el infinito. Y en este caso el n también lo sacamos. ¿Por qué? Por la otra constante que teníamos n0. Si yo tengo una cuadrática y tengo una lineal, a partir de cierto momento, a medida que yo me voy al infinito, la lineal casi que no pesa nada, porque la cuadrática hay que ser mucho más rápido. Así que a partir de cierto número n0, la lineal la puedo despreciar, ¿sí? Entonces me queda O de n cuadrado. ¿Sí? Yo sé que es medio vueltero, pero es... No sé. No entendí muy bien, profe. ¿Qué parte? No importa, empecemos de nuevo. O sea, entendí el tema de cuántas veces se ejecuta la línea. Bien, ¿cuántas veces se ejecuta la línea? Exacto, eso sí. Bueno, n ¿Cuánto? por n más 1 dividido 2. Perfecto. O sea, eso, sí. Sí. Pero no entendí muy bien, o sea, cómo es que llegaste después a O de n cuadrado, sería. El Bien. big O de n cuadrado. O sea, Vos ¿cómo sabés, calculamos? vos sabés que la cantidad de instrucciones que ejecuta esta implementación es eso que me dijiste antes. ¿Sí? Es n cuadrado sobre... Es n cuadrado más n. Eso no es una n. ¿Sí? Todo esto dividido 2, ¿no? Esa es la cantidad de instrucciones que yo ejecuto, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Sí. ¿Alguno no entendió esto? María Belén, no sé qué me estás preguntando exactamente. ¿En qué momento divide por 2 para que dé la suma? ¿Por qué debería dividir por 2 si yo simplemente quiero sumar? Quiero hacer 0 más 1 más 2 más 3 más 4. Siempre sumo. Nunca divido. Siempre que haya 2 fuera anidados, eso de n cuadrado, no. Podemos ver otros casos, pero no. Claro, pero no estás usando la fórmula de Gauss. La fórmula de Gauss es equivalente a hacer esta suma. ¿Se entendió de dónde salía la fórmula de Gauss? Esa de que yo tenía 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. Y yo digo, n es 10. N es 10, entonces yo lo que digo es que esto es 10 por 10 más 1
dividido 2. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, de hecho esto estaba mal porque... Paréntesis, ¿no? Pero no importa. ¿Y por qué? Porque habíamos dicho que si yo parto esto a la mitad, ¿sí? Partirlo a la mitad es el dividido 2. Lo parto a la mitad y digo, esa cantidad de veces, ¿sí? De hecho, puedo hacer directamente, sabes que esto es, ¿sí? Puedo dividir esto por 2 nada más, ¿sí? Porque es lo mismo. Y me queda 5. ¿5 qué es? 1, 2, 3, 4, 5. La mitad de 10, que era lo que yo buscaba. Y estoy multiplicando 5, que es, digamos, la mitad de los números, por 10 más 1. ¿Por qué? Porque si yo emparejo estas cosas, y emparejo el 10 con el 1, y el 2 con el 9, y el 3 con el 8, el 4 con el 7 y el 5 con el 6, tengo 5 sumas y todas estas suman 11. ¿Sí? Entonces estoy sumando 11 5 veces. ¿Sí? Entonces no es que divido por 2 porque se me acanta, digamos, es una forma de simplificar esta sumatoria. Acá, ¿por qué no divido por 2? Bueno, porque estoy haciendo esto mismo, pero estoy sumando. Siempre estoy sumando. No estoy aplicando ninguna fórmula que me simplifique el problema. No, es eso. Entonces, si me creen esto, que yo creo que ya todos me creyeron, yo lo que estoy diciendo es que acá, como estoy sumando de a uno cada vez, la cantidad de veces que estoy sumando es el número final que estoy buscando. O sea, si yo estoy contando del 1 hasta el 10, digo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas veces tuve que incrementar mi contador? Y 10 veces. Si yo estoy contando hasta este número, tuve que incrementar el contador esta cantidad de veces. O sea, la cantidad de sumas que hice es esta, es la cantidad de instrucciones que yo ejecuté. ¿Sí? Eso creo que ya está establecido. Ahora, vos te vas. Ahora, ¿cómo definíamos la complejidad de una función? ¿No? ¿Nadie me sabe decir? Hola. ¿Con Vigo? Sí, bueno, eso no me dice nada. La función que más se aproxima, no. No exactamente. Digamos, hay más... no quiero que se aproxime, quiero algo más fuerte que aproximarse. Porque, No, sería la cota superior. necesito una cota superior, ¿sí? Porque, ¿qué es aproximarse? No sé. Se aproxima por abajo, se aproxima por arriba, por izquierda, no sé. Quiero una cota superior. Quiero una función que me acote superiormente a el comportamiento de mi función. Yo sé que el comportamiento de mi función, ¿cuál es? Es este. ¿Sí? Yo lo sé, lo puedo calcular. Yo sé exactamente cuántas instrucciones ejecuta. Es esto. Es exactamente esto. Ahora, ¿de qué forma puedo aproximar esto? Bueno, con esa misma función. Está bien, pero no me refiero a eso. ¿Sacás el Taylor? Podría, pero no. Es mucho más fácil porque es un polinomio. ¿Sí? Si yo tengo n cuadrado más n sobre 2, es una función cuadrática, ¿no? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo que es una función cuadrática? Sí. Si es una función cuadrática, hagamos así. Quizás no debería hacer esto, pero hagamos así. Esto es lo que no tienen que hacer. Esto sería x cuadrado más n más x sobre 2. ¿Sí? ¿Sí? X sobre 2 y x. ¿Puedo hacer esto Profe, así? ¿estás escribiendo? No le estoy mostrando nada todavía. No se preocupe. Ah, ok, ok. No sé si... Yo estaba seguro que Google te hacía esto. Eh, acá. Bueno, sí, me sirve. Supongo que me sirve. Ahí está. Ahí está. Supóngase que tengo esto. Ahí tengo las dos funciones.
Quizás no es la mejor idea usar Google para graficar una función, pero bueno, no sé si tengo... Ah, por ahí tengo otra herramienta a mano, pero no importa. Supóngase que acá yo grafiqué x cuadrado más x dividido 2 y x cuadrado. ¿Sí? Esta función, x cuadrado más x sobre 2, me dice, a medida que me voy yendo a la derecha, ¿sí? Está creciendo el tamaño de mi problema, ¿no? Mientras más sea grande mi problema, más tiempo tardo, ¿no? Miren cómo se va para arriba, ¿no? O sea, se fue, ¿no? Nos fuimos de tema. Y es la función azul, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿por qué les muestro esto? Bueno, porque en realidad no voy a poder mostrar mucho porque crece muy rápido. Pero el chiste de esto es que, primero, x cuadrado ya me está acotando por arriba esta función de principio, ¿sí? Quizás se vería con algo más chato. Podríamos hacerlo con una lineal. Empecemos con una lineal. Tengo x, ¿no? Supongamos que tengo una función lineal. Yo sé que la primera implementación, yo acá estoy ejecutando n instrucciones. La complejidad es O de n. ¿Sí? Eso ahí no hay ninguna duda. Ahora si me dicen, buscate una función que acote por encima de esta función, yo lo que puedo hacer es es poner x, 2x por ejemplo, ¿sí? 2x acota por encima de mi función. ¿Siempre va a acotar por encima de mi función? Parece que sí, ¿no? Por lo menos parece. Sí, sí, ¿Por qué? sí, sí, sí. Y por la pendiente que tiene. Bien. Si tomamos n positivos, porque el tamaño del problema no puede ser negativo por lo que sea, yo digo que siempre la función roja va a acotar al azul. Ahora, si mi algoritmo era tal que en realidad no es tan así, porque si bien yo tengo n instrucciones, en realidad no son n instrucciones, porque si cuento esto como una instrucción y esto como otra instrucción, será n más algo, ¿no? N más algo que es una constante, pero es n más algo. ¿Qué pasa con esa constante? Yo digo que es x más, no sé, más 15 instrucciones extra que tengo que hacer para preparar la suma y lo que sea. Si yo grafico eso, ahora x más 15 es mi función azul, y yo no puedo decir que siempre la función roja esté por arriba del azul, ¿no? No se cumple, no es cierto. ¿Está bien? Eh, Perdón, y si o sea, si el 15S siempre es constante y nunca va a cambiar, entonces sí la va a acotar desde un N0, que era lo que habíamos hablado en la clase Eso es pasada, lo ¿no? importante, a eso voy. ¿Por qué Ah, tengo ok. esto y esto? Porque yo lo que estoy buscando es una función que en el infinito me acote, en el infinito, no necesariamente en el infinito, pero que me acote la función por arriba a partir de cierto punto que es n0. Acá es muy fácil de ver n0. ¿Por qué? ¿Dónde está n0? Bueno, a partir de este punto, que es la intersección, ya hasta te dice cuál es el valor, a partir de este n0, de 15, de ahí en adelante la función acota siempre por arriba a tu función esta, ¿sí? Entonces, ¿qué te dice en ese caso la teoría? La teoría te dice que si vos tenés un C por f de n, ¿tengo un C por f de n? Sí, tengo 2 por x. 2 sería una constante, x sería f de n. Si vos tenés eso, y dale con esto, si vos tenés eso, y se cumple que a partir de cierto punto tu función siempre se mantiene por arriba de la otra función, podés decir que esta función verde es O de f de n. Por esta definición podemos decir que nuestro algoritmo este es O de x. En realidad usamos n y no x. ¿Sí? Supongo que Google también debe ser lo mismo, ¿no? No. Cuando ve la x sí, cuando ve la n no. Pero supongamos que la x es una n. Entonces podemos decir que se cumplen las condiciones. A partir de cierto punto en adelante siempre acoto por arriba. ¿Sí? Y tengo una constante que me hace que me cumple esto, pues si yo no pongo la constante, ¿qué pasa? Si yo no pongo la constante, la roja siempre está por abajo, ¿no? Ahora, cuando yo empiezo a jugar con esa constante multiplicativa, me empieza a acotar a partir de cierto punto.
¿Está bien? Entonces, como se cumplen esas dos condiciones, yo puedo decir que T de n es O de Fn. Puedo decir que mi función es O de n. ¿Por qué? Porque la función n, cuando yo juego con este parámetro, puedo hacer que a partir de cierto punto se mantenga por encima de mi función original. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿O no? Sí, profe, perfecto. Hasta acá estamos bien. Bien. Ahora, ¿qué significa esto? ¿O qué significa esto para nosotros? Lo que significa esto para nosotros es que si yo tengo, por ejemplo, bueno, de hecho, volvamos al ejemplo de antes. Si yo tengo x cuadrado más x y yo tengo x cuadrado, es difícil de visualizar, pero fíjense que ¿cuál es mi función original? Es esta, x cuadrado más x es la azul. Y tengo la roja x cuadrado, ¿sí? Y yo voy a empezar a subir, subir, subir. No hace falta subir demasiado. Pero lo que vemos acá es que llega un momento en que las funciones son muy parecidas, ¿sí? ¿Por qué son tan parecidas las funciones? En un momento deja de acotar. En un momento dejaría de acotar esto, por más que yo siga hasta el infinito, y estoy yendo a números muy grandes. ¿En algún momento va a dejar de parecerse la función original a la otra función? Puedo hacer más zoom si quieren para subir más No, rápido. ¿Por qué no? porque, Y les puedo dar porque una lo dice el ayudita si gráfico. quieren. Bien, les puedo dar la siguiente ayuda extra. Yo tengo x cuadrado más x y x cuadrado. ¿Cuánto es, por ejemplo? Vamos a escribirlo acá. Vamos a escribirlo acá. Tengo x cuadrado y tengo x cuadrado más x. ¿Sí? Cuando yo tengo x igual a, por ejemplo, no sé, a este valor. ¿Cuánto vale una cosa y cuánto vale la otra? ¿Sí? Entonces, esto va a valer esto por esto, que es este número. ¿Y el otro cuánto va a valer? Y el otro va a valer esto más esto, ¿no? Porque le sumo esto. Entonces esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Lo puse en el lugar correcto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, encima le di más importancia de que tenía que darle. ¿Sí? Ahora, ven que la diferencia no es tan grande entre una cosa y la otra, ¿no? A medida que yo vaya agregando ceros, esta diferencia se hace cada vez menor, ¿no? A medida que yo vaya haciendo crecer este número. ¿Es así? ¿Se entiende? Entonces llega un punto que yo le voy a agregar tantos ceros que lo que me aporta esta x es una porquería, es despreciable, no existe, no lo puedo ver, casi que no lo puedo medir. ¿Se entiende? Pero así funcionan los límites, ¿no? Entonces, como la definición me dice que a partir de cierto n0 en adelante mi función tiene que acotar, lo que significa es que cualquiera de estas cosas que sumen, que no me que sean polinómicamente menores, por ejemplo, en este caso, no me aportan nada, ¿sí? Porque lo mismo pasaría si yo tuviera un x cubo y tengo un x cubo más x cuadrado, ¿sí? Cuando me voy muy al infinito, el x cubo aporta muchísimo y el x cuadrado aporta muchísimo menos, ¿sí? Las constantes son irrelevantes, eso seguro. Yo acá si tengo un más uno, se le sumaría un 1 más acá, pero esa unidad, ¿qué te hace, no? Las constantes no aportan nada. La lineal aporta, pero aporta muy poco. ¿Por qué? Porque esto crece mucho más rápido, crece cuadráticamente. ¿Sí? Y si tuviera una cúbica, podría despreciar la cuadrática. ¿Por qué? Porque es lo mismo, es el mismo problema. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí, Entonces, profe. yo fácilmente puedo decir que
en el infinito, o a medida que me voy acercando cada vez más al infinito, que voy usando números más grandes, la verdad que los que me aportan esto no me sirve para nada. Entonces, en definitiva, simplificamos y decimos que hacemos esta cantidad de operaciones y lo definimos como un O de n cuadrado. ¿Por qué? Porque es lo más relevante, ¿sí? En el infinito esto no me aporta nada y esta constante no me aporta nada, ¿sí? Y ese es el cuento. Perfecto. Y digamos que teóricamente sería también porque la función cuadrática n al cuadrado, a partir de un cierto punto n0 acota la función n cuadrado más x. Esa sería, digamos, Más o la menos, definición digamos, teórica. Porque en esto algún punto lo tiene que cortar, ¿no? Tiene que haber una intersección entre estas dos funciones en donde x al cuadrado acote a la otra, ¿o no? no necesariamente, Porque pero, si no, ¿cuándo la pará. acota? Y parece que son casi paralelas las funciones, entonces no se cumpliría. Pero de nuevo, vos tenés una forma extra de forzar la situación, que ¿cuál es? La forma extra es decirle, che, bueno, a este x cuadrado le puedo poner una constante tan grande como yo quiera. Si le pongo 5x cuadrado, ¿qué pasa? Y mira, si le pones 5x cuadrado, enseguida encontrás que te acota por encima. Ya está. Acá nomás no fuiste muy lejos. Acá nomás encontraste la intersección y ya sabes que de acá en adelante la roja siempre va a estar por encima del azul, ¿sí? Ya se despegó. Ah, es verdad. Perfecto, sí, sí. Sí, es verdad, Ahora, porque es verdad. ahora cuando yo escribí la complejidad, no puse que es O de 5n cuadrado. ¿Por qué? Y porque en definitiva lo que te dice ese 5 te aporta matemáticamente para llegar a la conclusión de que tu función sirve, pero en realidad es una constante más. ¿Sí? La despreciamos. No me agrega información. ¿Sí? Lo que me interesa es que mi función crece de forma cuadrática. Después las constantes es lo mismo que acá. Tenemos que decir, che, esto es lineal. Ah, no, bueno, pero en realidad es lineal más 3 instrucciones. Pero incluso esas 3 instrucciones es como... Yo estoy ordenando 10.000 cosas, me agregás 3 instrucciones, es como que no me dice nada. Sí, es lo mismo. Entonces, por eso la definición dice que si yo encuentro una función que cuando la multiplico por una constante encuentro un punto a partir del cual siempre me mantengo por arriba de mi función original, mi función es O de f de n. En este caso, f de n sería x cuadrado, la constante sería 5, entonces mi función es O de n cuadrado. La constante no la nombro. ¿Sí? Perfecto, profe. Bien, Genial. excelente. Como les dije, las funciones que más vamos a usar son estas. O de 1, como vimos que O de 1 es una constante, como por ejemplo esto. ¿Sí? Esto. No importa qué tan grande sea mi problema, es constante. De nuevo, ¿por qué O de 1? Si yo acá tengo, no sé, supongamos que esto en realidad son, lo cuento de forma distinta, ¿no? Digo, resultado igual o, no sé, valor igual n más 1. Y acá le pongo int. ¿Qué otra cosa puedo decir? N. eh, no sé lo que quiero hacer, pero ya lo tengo el n. Dejémoslo así y pongamos así. Listo. Valor. No hice nada interesante, pero básicamente ahora tengo 2 instrucciones en vez de una. Entonces, si yo no despreciara las constantes, diría que esto es O de 2, ¿no? ¿Por qué? Porque no importa la cantidad n que le pase, siempre voy a ejecutar 2 instrucciones. Y tengo el mismo problema de antes. Si yo dibujo esto, ¿qué forma tiene? Si yo dibujo los ejes y digo, mi función es O de 2, ¿sí? Entonces, este es el 2. Pongo ahí, pongo la línea un poco más gruesa. Digo, mi función se comporta de esa forma. Ah, y entonces yo te digo que es O de 1. No, che, pero O de 1 está acá abajo, ¿no? Porque la función O de 1 es el 1, no en 2. Digamos, es la mitad, ¿sí? Entonces no me acota por arriba. Pero si vos lees de nuevo la definición, te dice que tenés que buscar algo que multiplicado por una constante te acote a partir de cierto número. Entonces, como esto es O de 1, si yo lo multiplico por 10, se me va acá arriba, entonces me va a acotar. Pero no decimos que es O de 10, decimos que es O de 1. ¿Sí? Es lo mismo, las constantes las sacamos. Por eso decimos que las constantes son O de 1. Entonces, esto es O de 1. ¿Sí?
Entonces, las funciones que usamos son generalmente estas. Acá no sé por qué las dibujaron igual, no son iguales, pero tenemos o de 1, o de logarítmica, o de n, ¿sí? O de 1, o de log n, o de n cuadrado, n cubo. N a la n no la vamos a ver en esta materia, creo, a menos que hagan algo muy mal, espero que nunca les toque. Pero generalmente llegamos hasta n cuadrado, ¿no? O incluso hay una más que acá no está, que es n por logaritmo de n. Si tuviéramos que en este gráfico dibujar n logaritmo de n, ¿dónde la ponemos? Me falta n por logaritmo de n. ¿Dónde iría? Más o menos. Entre n y n cuadrado. Más o menos por acá. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque el logaritmo de n va a ser menor a n. Entonces, como esto es n por algo menor a n, tiene que ser menor a n cuadrado. ¿Sí? Tiene sentido lo que dijiste, me parece bien. No sé si el otro gráfico la tiene, pero sí, acá tenemos O de n, acá tenemos n log n y acá tenemos n cuadrado. ¿Sí? N factorial tampoco vamos a ver. Ahí está. Nosotros nos vamos a mantener acá, en esta zona de n o de 1, logaritmo de n log n, n cuadrado. Por ahí nos vamos a estar manejando. Ahora, hay otra pregunta que me hicieron. ¿No sería entre n y log de n? ¿Por qué? ¿No llega un punto en el que el logaritmo de n... ¿Vos lo que me estás queriendo decir es que es menos que una lineal? ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¿O entendí mal? Pensarías que sí, pero ¿por qué? Porque, digamos, creo que puedo entender por qué lo pensás, pero si vos me decís que está no, déjame escribir, por favor. Vos me decís que está por acá, ¿no? Más o menos. Ahora, vos sabés que a partir de cierto punto, logaritmo de n se hace mayor a 1, ¿no? Tenemos n por logaritmo de n y por otro lado tenemos n por 1. A partir de cierto punto, ¿el logaritmo de n se hace mayor a 1 o no? ¿A partir de dónde sería eso? ¿Alguien? No le estoy hablando a Candela nada más, estoy hablando a todos. Que si alguno tiene la respuesta. ¿Se acuerdan cómo era el logaritmo? Podemos sacar la calculadora si quieren. Ah, por logaritmo de 1. Logaritmo de 1, ¿cuánto da logaritmo de 1? No. 0. Para n mayor a 1. Me están mezclando las cosas. Pero me va... supongo que decís que te va mal en matemáticas. Pero está bien. En realidad porque estás multiplicando n por algo. Sí. Logaritmo de n te da 0 y el logaritmo de e te daba 1. ¿Logaritmo de n te da 0? No. Logaritmo de e te da 1 y el logaritmo de 1 te da 0. O sea, corta el eje x en 1. No es del todo correcto lo que me decís, pero lo voy a tomar como bien. Pero lo que vos me estás diciendo entonces es que existe algún n a partir del cual el logaritmo se hace mayor a 1, ¿no? Si hay algún punto donde se hace mayor a 1... A partir de e. Esa es la parte que no es correcta. N, pero... ¿por qué? No importa. No, sería a partir de 1 técnicamente, porque después del logaritmo de 1 va creciendo cada vez más. No. Bueno, no importa, siempre se pelean con los logaritmos, pero no importa. Depende de la base, ahí está, ¿ves? Hay alguien que está... Depende de la base.
Pero no importa exactamente cuál es la base, vos sabés que a partir de cierto número, n, esto va a ser mayor a 1. ¿Sí? Entonces vos tenés una función n que siempre la multiplicás por 1 y una función n que casi siempre o a partir de cierto momento le estás multiplicando por algo mayor a 1. O sea, tiene que crecer más rápido, ¿no? Porque encima este número va creciendo también. ¿Está bien? Entonces debería estar por arriba de la línea. No sé si tiene sentido, Candela. ¿Está bien? El tema del logaritmo y la base tienen un bloqueo mental, pero no se crean especiales, digamos. Todos lo tienen. Así que... Sí, sí. Es así. Ya la vamos a ver con teorema maestro, que de hecho teorema maestro era una de las cosas que iba a la clase pasada. Que no sé si empezarlo. Me gustaría, quizás sería mejor dejarlo hasta que veamos algo de recursividad. No sé si todos vieron en algoritmo 1 algo de recursividad. Por lo menos un poquito. ¿Todos vieron? Sí, sí. Ah, excelente. Yo te la tengo más fácil. Una función que se llama a sí misma, sí, no es el único tipo de recursividad que hay. Lamento informarte, pero sí. Pero sí. En esencia es eso. Bien. Acá viene la otra parte. La otra pregunta que me habían hecho, no me olvidé, me habían preguntado si cada vez que tengamos dos for anidados va a ser cuadrático. La respuesta es que no. Yo ya se las había adelantado. ¿A quién se le ocurre un ejemplo de un algoritmo cualquiera que tenga dos for anidados y que no sea cuadrático? Sí, en el segundo va J más. Donde los for... Creo que entendí lo que decís, pero quiero limitarme a una dimensión. No me pongamos problemas doble de dos dimensiones, porque ya nos vamos de tema. Donde los for iteran sobre elementos distintos. Si dentro del primero se usa un if para que ejecute el segundo. Bueno, eso podría ser, ¿no? Podría ser, pero quizás no tanto, porque depende, como dicen ustedes siempre. Supónganse que tengo este algoritmo. Supónganse que tengo esto. ¿Sí? Y recibo un n. Y acá lo que hago es lo siguiente. No, vos te vas. Chau, calculadora. Chau. Quería formatear. Ah, pues, bueno, no importa. Yo tengo una función que es un for que me va a decir desde... Opa. Mientras que y sea menor a n, voy a hacer i más más. Y ahí me dijeron, che, si tenés un doble for, eso va a ser n cuadrado. ¿Sí? Va a ser un for, ser int j igual a 0, mientras que j sea menor a n. J más más, y acá hago, no sé, hola mundo. ¿Sí? Póngale, por decir algo. Este algoritmo la verdad que no hace nada, no devuelve nada, pero gasta bastantes recursos del procesador para hacer nada. ¿Sí? Va a calentar el procesador, nada más. Igual 0. Empecemos en 0 en los dos. ¿Qué complejidad tiene este algoritmo mirándolo así a primera vista? ¿Qué le asignamos? N cuadrado. ¿Por qué? Porque voy a ejecutar este printf n por n veces, ¿sí? ¿Por qué acá sí puedo hacer n por n? Bueno, porque esta n es la misma que esta n y es constante. No importa en qué iteración esté, este for de adentro siempre se va a ejecutar n veces. No era el caso de antes, donde sí importaba en qué iteración esté, porque en la iteración i voy a ejecutar i iteraciones adentro. ¿Sí? Acá no, acá es constante. ¿Sí? Entonces acá sí me pueden decir esto es n cuadrado. Ahora me dijeron, che, y si limitas el for de adentro, con un if,
Y si yo digo, por ejemplo, bueno, y esto lo voy a ejecutar solamente si y es par. ¿Sí? Solamente en esos casos voy a ejecutarlo. ¿Está bien? ¿Cuál es la complejidad ahora? Y sería n al cuadrado dividido 2. N al cuadrado dividido 2. Pero entonces, ¿qué complejidad tiene? N al cuadrado. N al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué dividido 2? Porque estamos ejecutando la mitad de las iteraciones. ¿Sí? Pero en definitiva sigue siendo n cuadrado. ¿Está bien por qué? Porque el dividido 2, el infinito, no me interesa, crece de forma cuadrada. ¿Sí? Ahora, si en vez de hecho, el if podría haber sido, pero no importa. Vamos a hacer así. Si yo digo que el segundo for es solamente 3 veces, acá cómo cambia el tema. Y n más 3. O no, sería n. ¿Cuántas veces imprimo por pantalla? 3N. 3 veces n. ¿Sí? Acuérdense, cuando empiecen a marearse con las cuentas y todo lo demás, acuérdense que acá lo único que quiero, el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es encontrar cuántas instrucciones ejecuto en función del tamaño del problema. Después, si lo hacen mirando y multiplicando, si lo hacen si se sientan ahí y se empiezan a contar una por una o lo que sea, no importa. Lo que me importa es que entiendan qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es contando instrucciones. Yo sé que esto se ejecuta n veces y por cada una de esas n iteraciones voy a mostrar 3 veces sola mundo. ¿Sí? Entonces, en definitiva, estoy mostrando 3 veces n hola mundo. ¿Sí? Entonces, a esto tengo 2 for anidado y es lineal. ¿Sí? Entonces, O n más n. N por. Me parece que se cayó, ¿no? Doblemente. O sea, pueden haber dos for de adentro si la condición del for interior es una constante. Si depende de una variable, pues va a ser cuadrático siempre. No, no necesariamente. No es así. De hecho, vos podés tener cosas desastrosas si querés. Yo lo que podría tener acá es, por ejemplo, esto. O es más, hagámoslo fácil primero. Si hago así, vos me decís que es cuadrático. Y estamos de acuerdo todos que es así. Sí, Ahora, si yo acá pongo un 1, ¿sigue siendo cuadrático? si arrancan uno, sí, sigue siendo cuadrático. ¿Por qué? Justificámelo y te creo. Porque se ejecuta n por n menos 1 veces. Que en definitiva va a terminar siendo una fórmula cuadrática. Termina siendo un cuadrático con una constante, sí. Te creo. Listo. Ahora, lo que seguramente no va a terminar siendo cuadrático es si yo digo que en vez de sumarle 1, lo multiplico por 2, ¿no? Ajá. Recalculando, pero sí, Sí. pará. Si lo multiplicás por 2, decís que no es cuadrático. Sí, es cuadrático. ¿Cómo ¿Por que qué no? es cuadrático? Porque lo estás ejecutando n, bueno, olvidándome del 1, ¿no? Pues n por n sobre 2 veces, ¿no? Una cosa así. N sobre 2 veces. N sobre 2 sería si yo acá tuviera más y esto tuviese un sobre 2. ¿No? No, claro, tenés razón. Pero de nuevo, como les dije antes, cuando empezamos así con cosas raras, lo importante es que quizás no siempre lleguen a una solución numérica que sirve. En este caso yo creo que sí, porque sí. Pero lo importante es saber cuántas veces estoy ejecutando, por ejemplo, el for de adentro. El for de adentro, yo sé que esto es constante, porque es el tamaño del problema, entonces no se me va a complicar.
¿sí? Pero entonces, ¿cuántas veces se ejecuta este for? Para un n. Y si yo empiezo a ver cómo aumenta el n, yo veo que empiezo en 1, después tengo 2, después tengo 4, después tengo 8, 16, 32, 64, 128, etcétera, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si yo tenía, si n era 128, ¿cuántas iteraciones hice? Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más menos 1, ¿sí? ¿Está bien? Si n era 64, ¿cuántas hice? Bueno, una menos. ¿Está bien? Entonces, de esta relación, ¿qué podemos sacar? Si yo tengo n, ¿cuántas iteraciones hago? ¿Cuántas veces puedo multiplicar por 2 hasta llegar a x o a n? Logaritmo en base 2, algo así. El logaritmo en base 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era la fórmula del logaritmo? No sé que acá empiezan los logaritmos, de nuevo, pero ¿se acuerdan que había una relación entre logaritmo y exponenciación? ¿Se acuerdan Sí, más o menos. de que tenían una base y tenían un resultado? Y nosotros decíamos que la base elevado al resultado era igual al argumento. ¿Y qué era la base del resultado del argumento? Yo decía que si tengo logaritmo base b de a, esto me da el resultado del logaritmo. Si el resultado del logaritmo base b de a está relacionado con esto de esta forma. ¿Lo vieron esto en algún momento? ¿O no? Sí. Entonces, yo acá lo que les estoy diciendo es que estoy multiplicando el resultado por 2 cada vez. ¿No? Multiplicar por 2 cada vez es como tener 2 a la n, ¿no? ¿Cuántas veces multiplicamos por 2? Bueno, n. ¿Está bien? Entonces multiplico por 2, multiplico por 2, multiplico por 2, multiplico por 2. ¿Sí? Es como tener, esto sería un 2 a la n, y me va a dar algo. ¿Sí? ¿Qué es ese algo? Es el logaritmo de algo. No, es el número al que quiero llegar. Yo quiero llegar hasta n. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar? ¿Cuántas veces tengo que ejecutar, sí, que multiplicar por 2 para llegar a n? Que esa es la pregunta original. ¿Sí? O pongámosle x porque quizás no está bien el valor. N. ¿Sí? ¿Cuántas veces tengo que multiplicar por 2 para llegar hasta n? ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta? Es esto. Es Sí, sí, sí. Logaritmo en base 2 de n. porque en definitiva, yo lo que quiero saber es cuántas veces se ejecuta esto. ¿Y cuántas veces se ejecuta? Y esto se va a seguir ejecutando mientras que j sea menor a n. Y cada vez que yo itero, voy a estar multiplicando el resultado por 2, el número por 2. ¿Sí? Entonces estoy haciendo 2 elevado a la algo, la cantidad de veces que ejecuto esto, ¿sí? Serían las veces, va a ser igual a n. ¿Sí? Yo quiero saber cuándo se cumple esto. Si yo sé cuántas veces tengo que hacerlo, sé cuántas veces se ejecuta esto. Y para saber cuántas veces se ejecuta esto, en realidad uso esta fórmula. Y yo sé que 2 es la base. ¿Sí? Yo sé que acá en A va este n. Y si yo tengo esto, esto me va a dar las veces, que es lo que yo quiero saber. Entonces, logaritmo base 2 de n me va a decir cuántas veces voy a iterar. Entonces, en definitiva, como todo esto es constante, esto va a terminar ejecutándose logaritmo de n veces. ¿No? Entonces, esto no es cuadrático. Esto es n logaritmo de n, ¿o no? ¿Sí? ¿Los convencí? Claro, pero ¿no estaría acotado por una lineal al final eso? ¿Cómo sería acotado por una lineal? Claro, o sea, si vos tenés un for y adentro un logaritmo. Si no entendí mal, como que el concepto de todo esto es buscar una función que acote superiormente ¿A qué? la cantidad de veces que esto se va a ejecutar. ¿Y cuántas veces se va a ejecutar esto?
algún número, pero no va a estar acotado por una lineal al final, si tenés un Para, logaritmo ya... para. Sí. ¿Cuántas veces se imprime hola mundo? Esa es la clave. N por logaritmo de N. Entonces, la cantidad de instrucciones es más o menos n por logaritmo de n. ¿No? Sí. Estamos de acuerdo. Más o Claro, menos como una la N es constante. constante. Y esto quizás multiplicado por otra constante. ¿Sí? O más n0, si quiere, como sea. Como le quieran llamar. ¿Sí? ¿Podemos tener constantes? Sí, porque puedo tener un par de instrucciones más arriba abajo y esto puede estar multiplicado por que no sé qué cosa. Pero básicamente esta es la forma. Ahora yo quiero una función matemática que me acote esto por arriba. ¿Por qué no puede ser n? Es lo mismo que decíamos antes. Si yo tengo f de n, o como quiero llamarlo, yo sé que esto puedo, digamos, una lineal sería n por 1, por ejemplo, es una lineal. ¿Sí? N por 2, n por 100, n por una constante. ¿Sí? Ahora, yo tengo n por una constante, pero a todo eso le estoy multiplicando un logaritmo de n que dijimos que a partir de cierto punto va a ser mayor a 1. Así que matemáticamente es imposible que esto se mantenga siempre por arriba. No hay chance. Esto en algún momento, el n lo tenés. Y acá también tenés un n. Entonces, lineal crece como lineal. Listo, perfecto. Pero esto en algún punto va a ser mayor a 1 y vas a tener n por algo mayor que 1, por una constante, y en algún momento le va a ganar. No hay chance de acotarlo con una línea. No se puede. Matemáticamente no da. Podés, si querés, venir acá y poner x y logaritmo de x. ¿Sí? Si querés, por x. ¿Sí? Y x por logaritmo de x es la roja. Y fíjate que se va, pero mucho se va. Claro. Y no importa, vos me decís, no, bueno, pero en realidad x la voy a multiplicar por 100.000. Dale, bárbaro. Multiplicaste por 100.000. ¿Y qué lograste con eso? Y lograste que al principio crezca mucho más rápido. Bueno, no sé cuándo se va a romper Google. En algún punto. No sé No si vamos a importa, no llegar. importa, igual te creo. No, no sé si vamos a llegar, pero bueno. Porque como esto es logarítmico, tengo que alejarme exponencialmente. Quizás es un número muy grande. Porque exponencialmente eso me va a dar algo muy lejos. Bueno, acá por lo menos se nota cómo se va despegando. ¿Sí? A medida que yo me aleje, esto va a empezar a crecer. Y en un punto va a darse que la roja supere al azul. ¿Sí? Ya, bueno, pero ven que se va despegando, se va despegando. No son paralelas, para nada. No es la mejor idea hacerlo. Quizás con Wolfram podemos hacerlo. A ver, acá. Profe, Sí. tengo una consulta. ¿Sí? Pero, entonces, acá, en este algoritmo, eh, la complejidad no sería x, o sea, n por logaritmo de n, Claro, esa es la complejidad. porque... Ah, esa es la complejidad. ¿Sí? Ah, perfecto, no, había entendido que era el logaritmo de n. En realidad, claro, el logaritmo de n es la cantidad de veces que se ejecuta el for interno. Claro. Acá, Ok, bueno, o sea que la complejidad termina siendo n por logaritmo de n. claro. Acá Ok, Wolfram es más inteligente y te muestra cuando estamos en. Esto no sé qué número es exactamente. Un número muy grande. Y fíjate que cuando lo mirás de lejos, es como que las funciones se parecen, ¿no? Vos decís, che, pero si yo me alejé un montón y no se despegaba nunca. Bueno, en algún momento despega, aunque crezca muy lento, en algún momento voy a encontrar ese n0 para el cual el logaritmo x por el logaritmo de x va a empezar a superar la función lineal, ¿sí? Por más que, bueno, tarde muchísimo, en algún momento lo va a hacer. ¿Sí? Bueno, con Wolfram se nota más que se pegan las funciones. Si bien cuando empezamos parece que la roja es chata, no es chata, va subiendo. Y en la carrera larga, digamos, no sé hasta dónde se banca Wolfram que le haga este maltrato.
Bueno, ponele. Sí, está bien. Te creo, Wolfram. Sí. Si me lo llegara a graficar, se vería. Quizás no hay que maltratar tanto. No, se rompe. Son números muy grandes. Pero en definitiva, matemáticamente no. Entonces sí, la cantidad de instrucciones es esta. Y en definitiva, por lo que vimos, esto es n log de n. ¿Sí? Sí, se rompió. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Si hasta acá me creen, estamos excelentemente bien. Estamos muy bien. Si alguno se perdió en el camino, estamos también. Pero bueno. Después van a encontrar cosas raras como... Bueno, en realidad la mayor cantidad de casos de esta materia, la mayor cantidad de los algoritmos que vamos a ver, se resumen a lo que ya vimos. ¿Sí? Se resumen a cosas lineales, cosas cuadráticas, directas, como la que vimos antes, cosas cuadráticas donde el for interno en realidad depende de i, por lo tanto no es constante, y por lo tanto si me ponen el examen es cuadrática y no me justifican por qué es cuadrático, está mal. ¿Por qué? Porque yo no sé si están repitiendo como lo hizo o si realmente entendieron por qué es cuadrática. ¿Sí? N log n. Y después hay otro caso donde quizás no está tan bueno y me lo pueden acotar de la misma forma, pero ¿qué pasa si acá en vez de n pongo i? Y será log de i, o sea, n por log de i. Pero i no es constante. Es lo mismo que antes, digamos. No puedo hacer n por i porque no es constante. No puedo hacer n por logaritmo de i porque i no es constante. I depende de n y es distinto para cada iteración. ¿Sí? ¿No entras a segundo for? Bueno, entremos. Decimos, no vamos a entrar acá, me niego, entonces no calculo nada. No, la realidad es que sería factorial, no. Si quieren obtener el resultado exacto de esto, va a ser complicado, porque de nuevo van a tener que ver cuántas iteraciones estamos realizando de esto. Y la pregunta es la misma de antes, ¿no? Es ¿cuántas veces tengo que ejecutar este for interno para que j supere a i? ¿Sí? Entonces venimos acá y decimos, tenemos esto, bueno, acá tenemos una i, y esto sería un logaritmo base 2 de i veces. Che, pero i no es constante, no es constante, digamos, cambia por cada iteración, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿cuántas veces se va a ejecutar esto? Y si yo le hago caso a Lucas, voy a borrar esto para no confundir, si yo le hago caso a Lucas, Lucas me dijo que tengo que contar la cantidad de instrucciones, ¿no? Entonces yo sé que la primera vez, cuando i es igual a 0, la cantidad de veces que se ejecuta el for interno es logaritmo de i, que es 1. ¿Y logaritmo de 1 cuánto es? Profe, perdón, ¿cómo que, o sea, Sí. ¿Qué? Sí, preguntá. Estoy intentando como que ver cuántas veces se va a ejecutar esto. ¿Sí? sí, podrías repetir eso último, porque no lo entendí. O sea, ¿qué hiciste? Desde la parte donde dije, si yo le hago caso a Lucas, lo que me interesa saber Ajá, es, en función del tamaño del problema que es n, cuántas veces ejecuto esto, que sería lo mismo decir cuántas instrucciones ejecuto en total. Entonces, yo voy viendo, si es igual a 0, este for interno cuántas veces ejecuta. Y es, bueno, en realidad, Ninguna. si es igual, claro, empezamos por por i igual eso, a 1. eso no entendía. Eso no Empecemos, entendía. si es igual a 1. Porque Sí, tenía si es que ir a igual a 0. ejecutar. No, es que si es igual a 0, en realidad esto se va a ejecutar 0 veces también. ¿Sí? Porque venís acá y decís j igual a 1. J menor a 0, no, listo. Entonces no. El segundo for lo mismo. 1 es menor a 1, no. Bueno. Si nosotros trabajáramos en vez de con enteros con reales, lo que podemos decir es que va a ser algo así, ¿no? Logaritmo de 2.
Y para i igual 3, logaritmo de 3. Y para i igual 4, logaritmo de 4. ¿Sí? Hasta acá no hicimos nada todavía, pero sabemos esto. Yo sé que para cada iteración voy a estar invocando el printf esta cantidad de veces. ¿Sí? Ahora, cuando yo me voy hasta n, cuando tenga i igual a n, voy a ejecutar logaritmo de n veces. ¿Sí? Entonces, en total, ¿cuántas veces estoy ejecutando printf? ¿N por logaritmo de n? No, ¿por qué? Si logaritmo de n lo veo una sola vez. Sería como lo de Gauss. Sería lo de Sería Gauss. como lo de O Gauss, sea, pero no se pueden el sumar los logaritmo. logaritmos. Pero sí, en definitiva Claro. sería logaritmo de 1 más logaritmo de 2 más logaritmo de 3 más logaritmo de n menos 1 más logaritmo de n. ¿Sí? Este sería el resultado que estoy buscando. Y en realidad esto sería entonces la sumatoria. ¿Se puede hacer? No sé si puedo... Ah, sí, mira, tengo acá. Va a tardar un poco. Está construyendo la base de datos, supongo. Quizás no fue una idea hacer esto. Ahí está. Sigma, ¿tengo sigma? Sigma. ¿La sumatoria de qué? La sumatoria de logaritmo i con i igual 0 hasta i igual a n, ¿no? Yo creo que esta sumatoria sería la respuesta. Esta sería mi TDN. Esta sería la función que describe mi algoritmo. ¿Sí? ¿Y cómo llegué hasta que es la sumatoria de esto? Y porque yo sé que para cada iteración va a ejecutar logaritmo de i. Entonces la sumatoria de esas cosas es lo que me va a dar la complejidad de mi función. ¿Sí? Todavía no sé cuál es la complejidad final. Yo sé que estoy buscando algo que tiene esa forma. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguieron? No intenten darle un número porque no van a poder. No intenten darle una forma cerrada. No sufran tanto. A ver. Profe, ¿podría repetir cómo llegó a la conclusión de que está involucrada una operación logarítmica en la complejidad? Uy, pero eso fue hace 10 minutos. Pero sí, puedo. Por supuesto que puedo. Déjame terminar esta idea y vamos a volver a repasar eso. Porque no quiero dejar a los demás en suspenso de cómo es la forma cerrada de esto. La forma cerrada de esto no existe, obviamente. Si le pregunto a Wolfram de nuevo. ¿Por qué? Porque yo lo quiero esta sumatoria. Entonces yo lo que quiero es sumar logaritmo de i con i igual a 1 a n. Sí, i igual a 1 a n me sirve. Y acá Wolfram me va a dar que el resultado de esa sumatoria es logaritmo de la función de Pochhammer de 1 a n. ¿Esa función qué es, Lucas? No tengo idea, no soy matemático, a mí no me pregunten. Pero básicamente esta función es la forma cerrada. Creo que te lo expande si le preguntas. O quizás no. ¿No? O quizás no está funcionando bien. Bueno, sí, la función gamma sí. Bueno, acá con la función gamma por ahí es más normal, pero... Es básicamente esta expresión matemática que en su vida van a ver. Tipo, che, Lucas, ¿qué significa eso? Significa que no van a poder encontrar una forma cerrada con la que estén... amigados, ¿sería? ¿Sí? Pero básicamente es eso. ¿Está bien? ¿Se entendió que no podemos calcular una forma cerrada de eso? No entiendo muy bien por qué, pero igual, o sea, esto Pará, no entendí supongo muy que bien qué entonces, cosa. o sea, ¿por qué no se puede obtener una forma cerrada de esto? Se puede y es esto, pero ustedes no van a poder, digamos, porque tenés que calcular esta sumatoria, tenés que sumar todo esto. Tenés que encontrar el Sí, resultado de es la una locura. sumatoria. Si sos lo suficientemente capo en matemática, podés llegar a una Y, pero solución. no, pero no podríamos como igual decir que es del orden, o sea, que el segundo for sería el orden, o sea, que sería el log de n cuadrado por n. Pará. No, Perdón, n log cuadrado por cuadrado, n no. no, es decir, log cuadrado de n por n.
Similar a, creo, al segundo caso. Mira, lo que yo sé es que la cantidad de iteraciones que voy a hacer en total, la cantidad de operaciones que voy a ejecutar, es esta sumatoria. ¿Sí? Ahora, matemáticamente yo no sé cómo calcular esta sumatoria. Wolfram sabe, y me da que es logaritmo de la función de gamma de n más 1. ¿Sí? Siendo la ay, mira, ahí me dio caso, me hizo caso, no sé. Donde. Nada. Logaritmo de n factorial, me dice acá, es la forma alterna de esto, pero en realidad no es n, sino es 1 más n. Bueno. Si estoy en el examen y me toca algo así, seguramente yo me equivoqué y puse malos números. Pero la otra cosa que me pueden decir es, mira, yo sé que la cantidad de operaciones que estoy haciendo es esto. No sé una forma matemática para poner esto. No tengo idea, ¿sí? Porque no tengo idea cómo resolver esta sumatoria. Pero sí lo que puedo hacer es lo que dijo el compañero. Es decir, yo lo que estoy buscando es una función que me acote por arriba. Y acá viene otro tema que suele causar confusión. Entonces, yo sé que el segundo for no es constante y va a estar ejecutando una cantidad distinta de iteraciones cada vez. Lo que yo sí sé es que estas cosas que estoy sumando acá, siempre van a ser menores o iguales al logaritmo de n, ¿no? Porque 1, 2, 3, 4, está el logaritmo de n. Yo sé que todos los términos van a ser menores o iguales a n, el último va a ser logaritmo de n, ¿sí? Yo sé eso. Entonces yo podría decir que de alguna forma esto es acotado por n logaritmo de n. De alguna forma es acotado. ¿Es la mejor cota que puedo encontrar? No. Hay una cota mejor. ¿Que cuál es? Es esta. Pero matemáticamente no la sé calcular. ¿Está bien? La próxima que yo sé calcular es esta, que es n log n. La justificación es, bueno, todo lo que vimos. ¿Sí? No es la mejor cota, pero es una que conozco. Ahora, si ustedes vienen acá y me dicen esto, no sé cómo calcularlo, che, esto es, no sé qué es, pero n cubo seguro que acota esto. Sí, n cubo seguro que acota esto. Y seguro que n cubo acota esto también. Y la lineal también seguro que la acota n cubo. ¿Sí? Pero nosotros lo que estamos buscando es la cota más chica. No estamos buscando cualquier cosa. No sé si se entiende eso. ¿Sí? Profe, en ese último ejemplo, ¿la cota superior es n log n o n al cuadrado log n? ¿Por qué n cuadrado? Por el for de afuera. El for de afuera no es como si fuera, como si tuviera una repetición de n veces. Y el de adentro ya encontramos que es un n por logaritmo natural de n. ¿De dónde sacamos ¿O eso? no? No. Eh, Yo lo que dije es bueno, que no sé, esto es lo pienso logaritmo porque... de i. Y yo sé que i siempre va a ser menor o igual a n. Si yo tomo que siempre i va a ser n, puedo decir que esto siempre va a ser menor o igual que el logaritmo de n. Entonces yo sé que la complejidad de esto va a ser menor o igual que el logaritmo de n. N logaritmo de n. Yo sé que esto me va a acotar por arriba. No va a ser la mejor cota. Pero es la que puedo calcular en este momento. En log n seguro es cota, sí, Ok, pero como te dije antes, digamos, x cubo también seguramente es cota superior, pero no me da información, sí. ¿Está bien? Profe, Sí. o sea, no nos van a poner un ejercicio de esto, ¿no? O sea, el último, porque si no Como les sabemos dije, cómo resolver eso matemático, entonces tenemos que dar algo, o sea, una cota que no es la menor, pero que por lo menos la cota, sí, digamos. no veo el Eso problema. sería suficiente. No veo el Claro, problema digo, de eso tomar sería esto, digamos. suficiente. No, no, Eh, a lo que me refiero, no podríamos dar la cota menor, o la menor cota. si matemáticamente no se puede calcular, digamos, o si es muy complicado calcularla, justifiquen así, ya está. Digamos, no hace falta matarse Ok, tampoco. perfecto. Eh, Porque a veces ha pasado que nos equivocamos en el examen y por ahí acá en vez de poner 1 ponemos 0 y dice, che, esto es infinito. Porque bueno, porque en realidad quisimos poner 1. Si multiplicamos 0 por 2 siempre va a quedar 0 y esto nunca va a terminar. Sí, existe. A veces nos equivocamos y escribimos cosas así. En vez de poner n ponemos i y se hace insufrible. Pero de nuevo, si nos equivocamos en el enunciado, ustedes apliquen el sentido común. Dicen, che, pará, esto
No se puede calcular, listo, no se puede calcular. Seguramente se equivocaron, vamos a ver qué puedo hacer. O quizás no lo puse mal, quizás quise ver hasta dónde llegaban. Porque, en definitiva, ¿cuál es el chiste de todo esto? El chiste es que ustedes aprendan a ver estas cosas y aprendan a entenderlas. Si ustedes la entienden, me pueden reproducir esto y decir, ¿por qué? Porque no hice nada extraño. Lo único que hice es... y ya voy con vos, Macarena, no me olvide de tu consulta. Lo que hice es decir, cuántas instrucciones estoy ejecutando? ¿Sí? Y la cantidad de instrucciones que estoy ejecutando es algo que puedo contar. Yo sé que i va de 0 a n, que es lo que puse acá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, n, y yo sé que por cada iteración esto se va a ejecutar logaritmo i de veces. ¿Sí? Puedo ir más allá y puedo decir que esto en realidad, a mí me interesan los enteros, pero eso me complicaría mucho la cuenta, ¿no? Porque estos no me van a dar enteros. No todos me van a dar enteros, casi ninguno me va a dar enteros. Entonces, ¿qué significa que no me den enteros? Significa que voy a estar sumando cosas que quizás no son. Entonces, esto en realidad, más que logaritmo de i, debería ser logaritmo de i redondeado hacia abajo, porque es lo que voy a estar haciendo, lo cual... ¿Eso Wolfram lo hace? Supongo que sí, ¿no? Pues esto sería algo así. La función piso. Y ahí directamente no me da una forma cerrada. Directamente me dice lo que escribiste vos es igual a lo que escribiste vos. Y ya está. Digamos, no hay una función matemática que me lo describa. No sé qué hizo. ¿Sí? Y ya está. ¿Sí? Entonces, ese es el tema. Se complicaría mucho calcularlo, pero yo sé cuál es el problema, sé lo que estoy haciendo, entonces puedo decirte, mira, no sé cómo calcular esta sumatoria, pero sí sé que con esto lo voy a acotar de una forma bastante razonable. ¿Sí? Lo que buscamos en los exámenes no es cagarlos ni tomarles cosas imposibles, sino ver cómo piensan los problemas. ¿Sí? Si ustedes me plantean una solución que quizás no es la que yo pensaba y también sirve, está bien. Pero si la menor cota que acote eso que conozcamos, sí, es la menor que conocemos. Bueno, volviendo ahora sí a la pregunta que hizo creo que Macarena, el tema de dónde sacamos que este logarítmico, es lo que dijimos antes, ¿sí? Es, si yo tengo un for así, de esta forma, for, bueno, esto podemos ponerlo en una función void, algo, que recibe un n, y esto lo que va a hacer, claro, todo esto me está molestando. Lo que voy a hacer es un for que vaya con i igual 1, mientras que i sea menor a n, voy a decir i por 2. ¿Sí? Por 2. Y acá voy a hacer un printf de algo así. ¿Cómo decimos que esto es logaritmo? ¿Quién me sabe explicar lo que dije antes? ¿Por qué esto es logarítmico? ¿Quién sabe justificar esto en el examen? ¿Desaprueban todos? No. A ver si entendí. Porque la base es 2, o sea, empiezas a multiplicar cantidad de veces 2 hasta llegar al ¿Qué base 1, me estás hablando? hasta llegar al i. Base 2. ¿Pero qué es? Yo te estoy preguntando, ¿por qué esto es logarítmico? Y me decís porque la base 2, y digo, pará, no sé de qué me estás hablando. Necesito que me hiles la idea y me digas, mirá, voy a hacer tal cosa, voy a suponer. Porque la base fue al Porque final de cuentas. necesitas, Sí, claro, pero no, necesitas saber la cantidad de veces que multiplicas 2 para hasta llegar a n. exactamente. Y eso es, digamos, como la forma del logaritmo. Si yo quiero O sea, lo que saber estamos allá, cuántas instrucciones ejecuto en total, lo que quiero saber de alguna forma es saber cuántas veces se ejecuta el for. Si quiero saber cuántas veces ajá, se ejecuta el for, tengo que saber eso, cuánto tardo yo en llegar a n. ¿Cuántas iteraciones claro, tienen que darse para que i desde 1 llegue hasta n? Yo lo que claro. sé, Pero eso porque tenés el i por igual a 2, ¿no? Porque si fuera i por igual a
10 sería la base 10, ¿o no? Esa lo voy a dejar para después. Pero sí, más o menos. Pero pará. La respuesta va a ser la misma. Pero yo acá lo que digo entonces es eso. Quiero saber cuántas veces itero. ¿Cuántas veces itero? Bueno, la cantidad de veces necesarias para que, empezando desde igual a 1 y multiplicando siempre por 2, yo llegue a n. ¿Sí? Entonces voy a tener alguna forma 2 por 2 por 2 por 2 por 2, por muchos 2, ¿sí? Y esto de alguna forma me tiene que dar n, ¿no? Y esto me va a decir cuántas veces tuve que multiplicar 2 para llegar a n. ¿Me seguís la idea, Macarena? No sé si sigue estando... Sí, 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 hasta ahí sí te sigo. Hasta acá estamos bien. Entonces lo que queremos saber es ¿cuántas veces se ejecuta el for? Bueno, el for se va a ejecutar la cantidad de veces necesarias para llegar hasta n multiplicando de a 2, ¿sí? Entonces, esto en definitiva me dice que 2 elevado a la veces va a ser igual a n, ¿sí? Yo lo que quiero saber es justamente cuántas veces tengo que multiplicar por 2. Esto es lo que quiero saber. Y lo que dijimos es que esto es la relación que hay entre el algoritmo, el logaritmo, no el algoritmo, el logaritmo y la exponencial, ¿no? Porque yo tengo una exponencial que es 2 a la vez es igual a n, y el logaritmo, lo que me decía la definición de logaritmo, es que el logaritmo en base esta de acá, en base 2 de n, me va a dar veces. Eso es definición del logaritmo. ¿Sí? Entonces, como yo quería saber cuántas veces se ejecuta el for, acá tengo la respuesta. Logaritmo base 2 de n. Entonces, esto se ejecuta logaritmo base 2 de n. ¿Sí? ¿Podés decirme que Sí, no? está bien, o sea, no, sí, sí, pero digamos que muy a lo bestia, como para acordármelo de forma memotécnica, si tengo una multiplicación, entra el logaritmo o está terriblemente mal. No está mal. No, es que, de nuevo, no está mal. Pero a mí me gusta más que entiendan de dónde viene, más que memorizarlo. Porque memorizarlo mañana se lo van a olvidar. Pero está bien, digamos, Sí, ¿no? sí, igual, o sea, de la explicación que habías dado yo me había perdido en veces, no entendía dónde sería veces y ahora tipo que No, me no dijiste me, que no me voy a veces, meter en tu cabeza para ver cómo la te lo cantidad de acordás. veces que multiplicas por 2, ahí como que me cierra el Pero, razonamiento. ¿qué pasa si Sí. yo tengo esto? ¿Qué pasa si yo empiezo desde i igual a n y digo que mientras i sea mayor a 1, divido por 2? ¿Cuántas veces tengo que dividir por 2 para que i deje de ser mayor a 1? ¿Qué complejidad tiene esto? Ahí se hizo un silencio. No. Se me desconectó de nuevo la Meet. ¿Nadie? ¿Nadie se anima? ¿La misma? ¿Pero por qué la misma? Yo necesito una justificación. Y porque estás haciendo proceso inverso técnicamente. ¿Cómo lo justificamos? Proceso inverso. No Está, será. está cerca, No. sí. Y porque haces, o sea, en vez de multiplicar todas veces, o sea, vos lo que haces es hacer divisiones sucesivas de 2. O sea, tenés un n, por ejemplo, 100, ¿cuántas veces dividís a n por 2 para llegarlo? Entonces, lo dividís 2 a la n veces y eso te genera el logaritmo. O sea, yo tengo n y lo que hago es lo divido por 2. ¿Sí? Y eso lo vuelvo a dividir por 2. Y eso lo vuelvo a dividir por 2. Eso me decís. Entonces, ¿cuántas veces tengo que dividir por Claro. 2 para llegar a 1? ¿Algo así? Claro, o sea, en vez de ser logaritmo en base 2 de n, sería logaritmo en base 1 medio de n. En resumen, es lo Entonces, mismo. como alguien puso ahí, esto es n dividido
2 a la algo, a la veces. Y esto es igual a 1. Entonces, n es igual a 2 a la cantidad de veces. Entonces estamos en la misma situación de antes, ¿no? El logaritmo base 2 de n me va a dar cantidad de veces que voy a hacer la división. ¿Sí? Es lo mismo. En definitiva va a ser logarítmico. Entonces, para contestar la Macarena, si vas a recordar, acordarte de memoria que la multiplicación te da algo logarítmico, acordate que la división también te puede dar algo logarítmico. Ahora, volviendo a la duda de antes, ¿qué pasa si esto en vez de 2 era 10? ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es la complejidad de este algoritmo? Logaritmo en base 10 de n. Logaritmo en base 10 de n. Y en definitiva, ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿Es lo mismo logaritmo base 2 de n y logaritmo base 10 de n para el punto de vista de Big O? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Pues yo les dije que las constantes multiplicativas las saco. Las constantes que suman las saco. Pero esto es un logaritmo de distinta base. Cambia la base, me dice Candela. Claro, o sea, en realidad llegás más rápido a n, va dependiendo de n, pero El pero me gusta, básicamente bien. la Pero, complejidad es la misma. ¿por La qué? complejidad es la misma, porque está acotada por la misma, eh, o sea, si vos multiplicás una constante por logaritmo de n, también cambiando la constante podés acotar la función. Estás bien, pero no estás Eh, tan bien. Necesito que me digas, es más, te lo hago más fácil. ¿Cómo hago? Tengo un logaritmo y lo quiero cambiar de base. ¿Cómo hago? es un logaritmo y lo querés cambiar de base. Suponete que te dicen, calculame el logaritmo base 2 de 10 o de 1024 y tu calculadora tiene el logaritmo base e nada más. ¿Cómo haces? Yo tengo Ahora no me log, acuerdo. nada más. Y quiero calcular el logaritmo base 2 de n. ¿Cómo hago? Para, Dividido por el logaritmo 2. divido por el logaritmo de esa base que yo quiero. Entonces, si yo tengo logaritmo de n dividido logaritmo de 2, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, el logaritmo base 2 de n es el logaritmo de n en cualquier base dividido el logaritmo de 2 en esa misma base. ¿Sí? La misma base. Tiene que ser la misma base. Entonces, en definitiva, ¿esto qué es? Un repaso de logaritmos. También. ¿Pero qué es? Una constante. Es constante, Una no cambia constante. nunca. ¿Sí? Entonces, en definitiva, el logaritmo base 2 de n va a ser el logaritmo de n por una constante. Y el logaritmo base 10 de n va a ser el logaritmo por otra constante. ¿Sí? Entonces, logarítmico es logarítmico. No me interesa cuál es la base del logaritmo, por eso siempre ponemos logaritmo. No ponemos logaritmo base 2 o logaritmo lo que sea, porque en definitiva es una constante. ¿Sí? Excelente. Pero están buenos los logaritmos, ¿no? Son dos propiedades. Bueno, tienen un par más de propiedades, pero. Yo siempre noto que vienen peleados con los logaritmos de álgebra y análisis. No sé por qué. Igual lo vamos a seguir usando, no se preocupen. No sé qué les divierte. Tenemos que verlo para teorema maestro. Bueno. A ver. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo creo que en general lo entendieron el tema, por lo menos es la percepción mía. No sé ustedes, díganme si todavía queda alguna duda. Creo que en general podemos cerrar el tema de complejidad, la parte teórica. Y bueno, en la página tienen ejercicios. Eso podríamos mostrarlo porque podría mostrarlo. Porque a veces, como les digo, se ahogan solos en un vaso de agua. Material, ¿dónde está? Por ejemplo, ejercicios de análisis de algoritmos. ¿Es el que había hecho Lucía? No sé qué hizo Mariano. Creo que Lucía había hecho un resuelto. Pero no importa, agarramos este. En la página tienen
una guía de ejercicios de análisis de algoritmos. ¿Sí? Entonces tienen ejemplos, si tienen por ejemplo, bueno, sea la función tal, calcular en notación big O. Y acá ustedes entran y dicen, bueno, sí, esto, una operación, otra operación, y acá hay una operación que se repite n veces, por supuesto que saben cuánto es la complejidad de esto. Y todo así, digamos, por supuesto que viene con solución, viene explicado cómo es. Desde el formalismo matemático del doctor Méndez, ¿sí? Yo no, ustedes saben que yo no. Pero, por ejemplo, tienen estas cosas, que es lo que me preguntaban antes. Siempre que tenga un ciclo va a ser O de n, o siempre que tenga dos ciclos va a ser n cuadrado. Fíjense que este tipo de porquerías, que no es normal verlo en la vida real, fíjense que tengo un while que va a iterar n veces, pero en realidad llega a cierto punto donde i se hace igual a k, y a partir de ese punto resetea i y vuelve a empezar desde el principio. ¿Sí? O sea, esto no va a ser lineal. Porque te está volviendo la iteración para atrás, así cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, en definitiva. Bueno, acá ven como Mariano que hace la sumatoria. Porque es lo que les dije antes. Yo no sé esto, cómo se va a comportar, porque no tengo una fórmula matemática que me lo diga. Pero yo puedo ver más o menos cómo se comporta el for. Yo sé que cada vez que llega acá va a volver a 1 y le va a sumar 1 acá. Entonces, ¿qué hago? Planteo los valores posibles y los sumo todos. Yo sé cuántas iteraciones se hicieron, sé cuántas veces se ejecutó lo de adentro. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, termina en una sumatoria. Y la sumatoria en este caso le quedó la famosa sumatoria. ¿Sí? Y me quedó n cuadrado. Y esto que tiene un solo while termina siendo cuadrático. ¿Sí? Por eso no se confíen, porque puede aparecer cualquier cosa. Pero yo lo que quería mostrarles eran los otros ejercicios. Este tipo de ejercicios. ¿Sí? Solución. No, recursivos no. Dame el problema. Ejercicio. Por ejemplo, dice, demostrar que x, supongo que esto es un x cubo. Sí, salió mal. Salió x cubo más 20x más 1 es O de x cubo. ¿Sí? Demostrar eso y encontrar C y K. ¿Cómo harían para demostrar esto? Bueno, ustedes ahora ya saben que para demostrarlo tienen que llevarlo a esta forma. ¿Sí? Tienen que encontrar si esa función que me están dando realmente yo puedo acotarla con x cubo. Para saber si la puedo acotar con x cubo, tengo que encontrar una constante que multiplicada por x cubo haga que a partir de cierto n0 mi función sea más grande, ¿no? Es lo mismo que hicimos con Google. Es agarrar la función, multiplicarla y ver en el grafiquito dónde se cruzan y ver si a partir de ese punto siempre está por arriba, ¿no? Lo que quiero es eso, es que no se ahoguen solos cuando vean estos ejercicios. Simplemente les está pidiendo eso, nada más. No es nada extraordinario. Demostrar que esto es x cubo es simplemente agarrar x cubo, multiplicarla por una constante y encontrar el n0. ¿Sí? Nada más. Profe, ¿y ahí qué vendría siendo? ¿El N0? Sí. Sí, creo que acá le llamó de otra Ok. forma. ¿Dónde estaba? Profe, y Sí. básicamente, o sea, porque dice encontrar C y K. En realidad, yo le doy un valor arbitrario a C y con eso busco la intersección entre X al cubo por C y la función que me dieron, ¿no? Y ahí hallo K, Sí. básicamente. Esa es Sería una eso. forma válida de resolverlo. Sí. No te dice nada más que O esto. sea, Dice demostrar que esto acota por encima de esto. Y lo que decimos es cierto. Yo lo que busco es cómo llegar a esta forma. ¿Y cómo puedo llegar a esta forma? Y yo sé que si agarro x cubo, lo multiplico por 100, después me fijo dónde se cruzan, yo sé que a partir de ese momento el 100x cubo va a crecer más rápido que el x cubo. Entonces ya está, la constante la forcé yo y el n0 lo encuentro en base a esa forma y está perfecto. Y eso cumple con lo que te piden, porque lo estás llevando a esta forma y te dice que, digamos, el teorema te dice esto, el teorema te dice que si vos encontrás eso, TDN es O de FDN. O sea, estás demostrando que es O de x cubo, n cubo. ¿Sí? O sea, está bien. Básicamente. Bien. La parte de teorema maestro la vamos a dejar. Vamos a dejarla para después. Que no es complicado el teorema maestro.
Pero creo que quizás lo que les confunde es que cuando explicamos teorema maestro todavía no están cancheros con la recursividad. Entonces voy a dejarlo para después. Vamos a hacer otras cosas. El ejercicio que mostraste esta vez, si justifico que eso cubo porque el teorema de Vigot se ignoran las constantes, no. Porque no lo estás demostrando, estás mostrando. Me estás contando. Porque el teorema te dice, no te dice que se ignoran las constantes. Te dice esto el teorema. ¿Sí? Esto te dice. Te dice T de n o de f de n si existe una constante positiva c y un n0 tal que se cumpla esto donde n es mayor que n0. Entonces vos tenés que mostrar esto. Tenés que tener c y n0. Bien, vamos a hacer así. Vamos a cortar 10 minutos y a la vuelta vamos a volver con mayormente con el tema de doble punteros, que es por el motivo por el cual no les liberé el TP1 porque le dije vamos a hacer cualquier cosa. Así ya finalizamos tema doble puntero. Están capacitados para entender qué es lo que cambia entre el TP0 y TP1 y pueden hacerlo sin problemas. Como les dije, si ya hicieron el TP0, tienen una gran ventaja, porque es agarrar el TP0 y agregarle unas cositas. ¿Sí? Unas cositas. Pero bueno, lo que quiero que vean es cómo adaptar el código. ¿Sí? Bueno, eso. Si tienen alguna duda, júntensela y la vemos en la segunda parte.